Bueno, buenos días a todos. Es para mí un placer estar nuevamente en Río Cuarto, una ciudad a la que he venido varias veces, sobre todo para hablarle al sector agropecuario. Sigo protestando porque no haya vuelos directos y siempre, como decían recién, es un problema. Gracias. Mirá qué fácil que conseguí el primer aplauso. Pero bueno, muchas gracias. Pero quiero felicitar a los organizadores por la temática y por la convocatoria. Lo digo de todo corazón y muy sinceramente. La verdad que no estoy acostumbrado a ver semejante convocatoria con semejante temática y que realmente han puesto las prioridades en los temas sociales como tiene que ser, porque finalmente la economía está orientada al hombre. Si no termina en el hombre, eso no es economía. Y esto creo que es un tema central. Conozco bien a Abel Albino, estuve con él hace como 10 años justamente en esas expolácteas que se hacen en San Francisco, mercolácteas, que se hacen en San Francisco con él y con Monkenberg. Monkenberg es el chileno que fue el inspirador de Conin allá en Chile. Interesante saber que la única política de Salvador Allende que Pinochet mantuvo fue la política de desnutrición. Y por eso el éxito que esta fue una política lanzada por Allende en el gobierno socialista y mantenida por Pinochet. Y eso hoy explica algo que... gracias. Eso explica algo que a lo mejor los que nos gusta el fútbol lo... ¿Está bien así? Más no puedo crecer. Los que nos gusta el fútbol... Sí, estoy mejor, sí. Lo notamos, y además tenemos unos cuantos años, lo notamos. Los equipos de fútbol chileno hoy son 15 centímetros más altos de lo que eran 40 años atrás. El chileno promedio tiene 13 centímetros más de estatura y este resultado es producto de haber pasado del último lugar al primer lugar en materia de calidad de nutrición infantil. Es un tema central. Ese tema se engancha con la educación, de la cual hablaron también muy bien Singer y Carmuega, y por supuesto también Esteban Bullrich, que no sé si anda por ahí o ya se fue. Esteban, el próximo ministro de Educación de la Nación. De la presidencia de Ernesto Sanz. Está claro. Bueno, yo creo, entrando en tema, yo creo que el verdadero objetivo de la política económica y la Argentina que yo imagino, y aplaudo que hayan puesto este tema de Imagina Argentina, es una Argentina sin pobreza. Lo vengo diciendo hace muchos años. Cuando viajamos y decimos qué lindo es este país, qué bien se vive acá, no son los aeropuertos, no son las calidades de la industria o de las autopistas lo que nos diferencia, es la ausencia de pobreza. En esos países a los cuales uno le gustaría ir a vivir, se caracterizan por la ausencia de pobreza. Porque la pobreza no la sufren solo los pobres, la pobreza la sufre toda la sociedad, de una manera muy obvia con los índices de inseguridad. Porque cuando uno combina pobreza con inequidad social, con una tremenda inequidad social, donde además la riqueza aparece todos los días en televisión, la pobreza te lleva a la frustración. Ya de entrada, si fuiste un desnutrido, si no podés calificar, si sos el que repite o el que se recibe a los 18 años y no puede entrar en la facultad, estás frustrado. La frustración te lleva a la droga te lleva a la violencia. Entonces, digámoslo sin embaje, yo no estoy criminalizando a los pobres, pero sí estoy diciendo que la existencia de vastos sectores de pobreza y de exclusión tienen una gran parte de la explicación de la violencia y de la inseguridad. Y eso lo sufre toda la sociedad. Pero no solamente eso, algo a veces menos perceptible, pero más importante. La pobreza te lleva al populismo y el populismo es el cáncer de la democracia. Lamentablemente, gracias. Lamentablemente,
hay partidos que se nutren de la pobreza con sus propuestas populistas y finalmente congelan la pobreza porque es la fuente de su poder. Entonces solamente tienen un relato contra la pobreza, pero no medidas efectivas para eliminar la pobreza porque no van a matar la gallina de los huevos de oro. Y esto es un tema que tenemos que decirlo con toda claridad. Algunos creen que yo exagero, pero en los alrededores de Buenos Aires hay intendentes que importan pobres. Hay importadores de paraguayos y de bolivianos que los llevan con promesas de darles lotes y lo mantienen en una situación de dependencia clientelista y apoyando sus propias candidaturas. Y lo logran y de esa manera han logrado también algunos éxitos electorales. Esto sucede en la Argentina, sobre todo en los partidos del Gran Buenos Aires. Entonces entendamos que todo esto que escuchamos recién de la pobreza no es que llega a nuestra parte buena del corazón, es nuestra parte solidaria. No, nuestro egoísmo tendría que estar atado a la solución del tema de la pobreza. Es porque nos interesa a nosotros, los que no somos pobres. Descuento que no hay muchos pobres en esta sala. Esos son los que realmente podemos también beneficiarnos de un efectivo combate a la pobreza. Ahora, se habló de desnutrición, se habló de afecto, se habló del plato de comida y del beso, se habló de la primera educación. ¿Qué tenemos en común? Lo mencionó Esteban Bullrich al pasar, la familia. Habló de los padres tanto como de los docentes. Hay tres palabras que están íntimamente relacionadas y lo puso muy en claro el Papa Francisco en la última exhortación papal, Evangelii Gaudium. La familia se parece a hogar y hogar se parece a casa. Vengo diciéndolo hace muchos años, fue gran parte de nuestra campaña en el 2011 con Ricardo Alfonsín, que no llegué a la vicepresidencia, como se dijo, nos quedamos en el camino, como todo el mundo sabe. Vudú tomó ese cargo. Necesitamos un shock de viviendas, porque las viviendas es lo que va a representar la posibilidad de construir hogares, y el hogar da lugar a la familia, y es en el seno de la familia donde uno cuida la desnutrición infantil, es en el seno de la familia donde se evita el embarazo adolescente, donde se asegura que el chico que va a la escuela tenga un lugar donde hacer los deberes, donde realmente se combate la desnutrición y se combate la dependencia de las drogas. Recrear la familia es la manera que más eficientemente nos va a permitir salir de una situación de pobreza. Y por eso el Estado tiene una enorme responsabilidad en un programa muy grande de viviendas. Por suerte esto ha estado compartido por varios políticos ahora y figura en los discursos. Hace 4 años no figuraba en los discursos de la mayoría. Entrando ya en los temas más económicos, yo creo que, y en relación con esto, lo que tenemos que lograr es que ese chico que logramos que sea bien nutrido y con afecto, que después a lo mejor lo ayudamos con una asignación universal por hijo, y me parece muy bien y le aplaudo, porque esto ha sido un tema importantísimo. Alfonso ha participado en estos proyectos desde la oposición, que hubieran sido mejor como los planteaba él, que no como fueron implementados, pero yo aplaudo lo que se ha hecho, se podría haber hecho mejor, pero se ha hecho. Pero ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío es que ese chico, cuando llega a los 18 años y ya no va a recibir más la asignación, no esté pensando en calificar para un plan, sino que esté pensando en calificar para un trabajo. Esto es el desafío. En palabras del gran pensador brasilero Mangabeira Unger, él lo plantea que hay que pasar de la democratización de la demanda a la democratización de la oferta. En palabras que se entiendan más, tenemos que pasar de haberlos incorporado al consumo, que está muy bien, es lo que se llama la inclusión. Bueno, los incluimos al consumo, ahí no termina, hay que incluirlos a la producción. Y ese es el desafío de nuestras sociedades. Es, habiéndolos rescatado estos millones de habitantes de la pobreza y de la marginación, también incorporarlos a la producción. Y esto es el desafío que cierra el círculo virtuoso, y a partir de ahí la economía vuelve a estar en equilibrio. Si solamente los incorporamos al consumo y no a la producción, esta economía va a estar renga, va a tener una presión inflacionaria muy fuerte y va a tener desequilibrios que después van a provocar los ciclos que van a generar nuevamente pobreza. Entonces,
para sacarlos para siempre de la pobreza, no alcanza con incluirlos en la economía del consumo, tenemos que incluirlos en la economía de la producción, y este es el desafío de la Argentina que yo imagino. Por eso creo que, estando agotada la década donde se pretendió crecer sobre la base del consumo, tenemos que empezar una década donde se quiera crecer en base también, sin descalificar el consumo, pero también en base a la inversión y la producción. Tenemos que reconocer que la próxima administración política tiene que poner el énfasis en la inversión. En los primeros 5 minutos del próximo discurso presidencial, el 10 de diciembre, tenemos que tener en claro que está pasando del modelo de consumo al modelo de la inversión y de la producción. En ese sentido, yo estoy a favor del shock. Tiene que haber un shock de expectativas para cambiar violentamente la percepción, donde el cual los productores no son perseguidos como meros contribuyentes o simplemente señores que tienen que cumplir las indicaciones y los controles, sino que hay que entusiasmarlo para volver a invertir, para aumentar la producción. Este es el desafío del próximo presidente. En sus primeros 5 minutos nos tiene que convencer que cambia la agenda de prioridades y que la inversión pasa a estar arriba de todo. Ahora, ¿qué significa? Gracias. ¿Qué significa impulsar la inversión? Es fácil decirlo, pero hay cosas muy concretas. En primer lugar, tenemos que combatir la inflación, porque si nos hacemos los distraídos con inflación, no hay inversión. No solamente de los extranjeros, sino también de nosotros. En una situación volátil, con precios que suben y que bajan, con dólar que se dispara, todo el mundo antes de invertir te pregunta, ¿y no será mejor comprar dólares? ¿No será mejor comprar bonos? Bueno, si queremos que realmente los emprendedores se endeuden para invertir y pongan su propia plata también para invertir y le den lugar a sus proyectos, tiene que haber tranquilidad cambiaria, tiene que haber tranquilidad inflacionaria, tiene que haber tranquilidad en las expectativas y no estar en un sub y baje, en un tren fantasma que nos vamos a los sustos cada par de años. Y esto entonces requiere una política antiinflacionaria. Una política antiinflacionaria basada en metas de inflación. También acá le paso la pelota a Alfonso porque es un especialista en el tema. El tema de las metas de inflación ha permitido a 50 países bajar a inflaciones de menos del 5%. No hay que pensar en Brasil, que es quizás el mal ejemplo, porque tiene una meta demasiado ambiciosa, inconsistente con su realidad fiscal y por lo tanto lo obliga a políticas monetaristas que le han generado ciclos de huida de capitales y de especulación. Tenemos que pensar en toda la costa del Pacífico nuestra, pero también en Israel, en Inglaterra, Canadá. Una cantidad de países han utilizado las políticas de metas de inflación, que se basa en un manejo de expectativas consistentes con las realidades fiscales y con una política monetaria acorde, pero no pone ni al tipo de cambio ni al Banco Central en el centro de la escena. Sí, quizás para monitorear la realidad, pero son metas que están consensuadas con el sector privado, con el sector sindical y ordenadas por el presidente de la Nación. No es que se le ocurrió al presidente del Banco Central tener una política mientras que el ministro de Hacienda o de Planificación sigue gastando por otro lado. No, tiene que haber una coherencia de todas estas metas. Y esto es lo que nos va a permitir bajar la inflación gradualmente. No de shock, pero sí gradualmente. En esto soy gradualista. Y creo que esto es un tema central del próximo gobierno. Que sea creíble en metas de inflación gradualmente descendientes para llegar al final del término en el 2019 a un 4 o 5% de inflación, que es una inflación civilizada que ya hemos tenido en el 2003-2004 y de que nos permitió mantener un tipo de cambio muy devaluado sobre la base de un superávit fiscal. Tenemos que retornar a esos equilibrios macroeconómicos. También tenemos, y lo tengo que decir con mucho cuidado, también tenemos que reinsertarnos en los mercados financieros internacionales. Esto significa, no quiero adivinanzas raras, significa que tenemos que lograr un acuerdo con nuestros acreedores. No hay que mirar para atrás. Digamos, yo no estoy culpando a este equipo económico de este problema porque realmente los problemas que están teniendo son los heredados de la negociación que estuvo mal terminada en el 2005. También Alfonso fue un testigo de esto.
Gracias. Pero pensemos lo siguiente, negociemos con firmeza. Yo no le estoy dando la razón a los buitres ni a Griesa, creo que Griesa está haciendo un muy mal papel y los buitres se están aprovechando. Pero los que fabricamos la carroña que alimenta a los buitres fuimos nosotros, con la ley Cerrojo, cuando volteamos el valor de los bonos abajo del 10%. Eso es carroña y por lo tanto la carroña trae los buitres. Pero no miremos para atrás. Pensemos que por cada dólar de emisión de deuda para pagarle a los holdouts y a los MeToos y a todo ese grupo, podemos llegar a recibir entre 10 y 20 dólares de inversiones o de financiamiento. Entonces miremos para adelante. Es un gran negocio arreglar ese problema. Es un gran negocio para la Argentina, es un gran negocio para todos nosotros arreglar ese problema. Entonces no lo malvinicemos, no es un partido de fútbol a ver si nos tuercen el brazo ellos a nosotros. No. Y además este gobierno, que no sea hipócrita, hasta junio del año pasado quería pagar y dejó de querer pagar cuando vino el dictamen de la Corte Suprema y consideró que eso era una ofensa política. Pero hasta ese momento estaba haciendo todo para pagar. Entonces yo creo que tenemos que retomar estas negociaciones con seriedad, con energía, pero cerrar el tema y abrir la economía argentina a un financiamiento que no sea el doble de la tasa que pagan Bolivia y Paraguay. Por favor, ¿desde cuándo vamos a tener que pagar el doble de esa tasa? Si la Argentina tuviera un nivel razonable de endeudamiento, no digo el extremadamente bajo de ahora o el muy alto que tuvimos antes, un nivel razonable de endeudamiento público y privado, la diferencia, escuchen esta cifra, la diferencia de endeudarnos al 9 o endeudarnos al 4% son 20.000 millones de dólares por año. 20.000 millones de dólares por año es un sistema ferroviario completo por año. 20.000 millones de dólares por año solucionarían en un año todo el déficit habitacional que tiene la Argentina. 2,5 millones de viviendas. Entonces, entendamos que tenemos que reinsertarnos al mundo. También hay que desregular la economía, hay que eliminar las trabas que hoy impiden la exportación de carne. Volvamos a ser una potencia ganadera. Tenemos que volver a ser una potencia ganadera. Tenemos que hacerle competencia a la soja con vacas para carne y vacas de tambo, para tener mayor generación de empleo. Pero para eso tenemos que aspirar a exportar 1 millón de toneladas. En 1970, la Argentina y Brasil tenían el mismo stock ganadero, 60 millones de cabezas. Ellos hoy tienen casi 4 veces más, nosotros tenemos un poco menos. Entonces tenemos que volver a crear las condiciones para el desarrollo de la ganadería, el desarrollo de la actividad láctea y de todas las economías regionales que pueden proveer tan buen nivel de empleo, desde la vitivinicultura hasta el aceite de oliva, pasando por las frutas, el azúcar, etc. Entonces eso lo tenemos que decir sin complejo. No tengamos complejo en decir que la agroindustria puede ser la industria de base de la Argentina. La industria de base que puede generar los mayores y mejores salarios, no solo contribuciones fiscales o dólares, sino empleo de calidad y desarrollo tecnológico, digámoslo con todas las letras. También tenemos que bajar la presión tributaria, eliminar las retenciones, generar reintegros. Y por último, quiero dejar planteada, porque ya estoy terminando, temas más complicados como seguramente la cuestión cambiaria. Seguramente a lo mejor Alfonso nos da unos valores sobre esto. Yo separaría la cuestión cambiaria. Hay un tema de cepo, de prohibiciones de control, y hay otro tema de atraso cambiario. El atraso cambiario podemos discutir si es de 30, de 40 o de 50 y vamos a tener gráficos que nos demuestren alguna cosa o la otra. Pero lo que para mí queda claro es que no podemos aspirar a corregir el atraso cambiario sin previamente controlar las expectativas inflacionarias y consolidar la situación fiscal. Porque en el contexto de expectativas inflacionarias, si yo lo preguntase al estilo que lo hizo Esteban Bullrich, haciéndolos participar a ustedes, que a mí no me sale porque no estoy tan bien entrenado, pero empezaría a decirles, a ver, ¿cuánto creen que es la inflación de los próximos 12 meses? Estoy seguro que voy a escuchar desde 25 a 40. En ese contexto, una mega devaluación es un salto al vacío que puede llegar a ser muy peligroso. Si a eso ustedes le suman esta vitalidad sindical que estamos viviendo, donde te llaman a una huelga de un día y medio simplemente porque no quieren pagar 200 pesos por mes de un sueldo de 20.000 pesos de impuestos, la verdad, imagínense lo que va a suceder si es que se genera una mega devaluación que voltee el salario real un 20%. Entonces, esto me parece peligroso. No solamente peligroso, sino
políticamente riesgoso, ya que podría significar convertir al próximo presidente en un pato rengo a los pocos meses de su gestión, que pierda en el 2017, que pierda el control del Congreso, y por lo tanto en el reclamo de recuperar el atraso cambiario yo creo que hay que supeditarlo a la recuperación del superávit fiscal y al control de las expectativas inflacionarias. Del cepo se puede salir sí rápidamente, legalizando el mercado financiero y tirando las operaciones financieras o turísticas a ese mercado. A mí me parece una inmoralidad que estemos dedicándole $1.000 millones por mes o más a el dólar ahorro, el déficit turístico y las compras por Internet. Esto me parece cuando hay escasez de productos importados en los hospitales, cuando hay industrias que han tenido que parar por falta de insumos importados o por bienes de capital. O sea, creo que, resumiendo, el desafío es justamente este, es volver a poner la inversión y la producción al tope de la agenda y hacer lo que tengamos que hacer para que este cambio sea de shock inmediatamente. Y después se irán reacomodando con distintas medidas para crear un clima de inversión y de producción. Seguramente el consumo va a sufrir, seguramente si los porteños pagamos la luz y el gas y el transporte lo que deberíamos pagarlo, entonces seguramente vamos a consumir menos y esto puede ser afectado. Pero tenemos que reemplazar esa caída de consumo de los que hoy están recibiendo, o sea, los subsidios, los sectores favorecidos que hoy están recibiendo subsidios, tenemos que reemplazarlo por un aumento de la inversión y de las exportaciones. Yo creo que ese es el desafío que viene y bueno, se me ha acabado el tiempo, así que les cedo a ustedes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier.